Bajo el frío cortante y despiadado del invierno madrileño, el rugido ensordecedor del motor de un coche de lujo rompió el silencio de la calle. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Una ola de agua sucia, mezclada con barro y nieve derretida, me golpeó el rostro con la fuerza de una bofetada. Yo estaba sentada en la acera helada, envuelta en un abrigo de lana raído que olía a humedad, rodeada de viejas botellas de plástico. El impacto del agua helada me hizo temblar hasta los huesos, pero el frío de aquel charco no era nada comparado con el hielo que sentí en el alma al levantar la mirada. El reluciente deportivo negro se detuvo apenas a 1 metro de nosotros. La ventanilla tintada bajó lentamente, revelando el rostro impecable de Arturo, el heredero del banco más importante del país, y, hasta hacía muy poco, el prometido de mi única nieta. Su mirada resbaló sobre mi figura encorvada y manchada de lodo, y luego se detuvo con absoluto desprecio en el hombre que estaba a mi lado. Gabriel, un humilde viudo que intentaba ganarse la vida vendiendo rosas en la calle, acompañado por su pequeña hija de 6 años, quien llevaba una pesada férula ortopédica en su pierna. Arturo esbozó una sonrisa ladeada, cargada de la arrogancia tóxica de quienes jamás han conocido el hambre. «Ese es exactamente tu lugar», escupió Arturo con una voz que destilaba veneno. «En el barro, junto a la basura. Jamás vuelvas a acercarte a mi prometida, escoria». Tras esas palabras, aceleró el motor, salpicándonos una vez más antes de desaparecer entre las luces de la ciudad. Yo me quedé allí, con las manos temblorosas y el rostro goteando fango, pero lo que aquel banquero altivo y cruel ignoraba, lo que absolutamente nadie en aquella calle sospechaba, es que yo no era una mendiga invisible. Mi nombre es Doña Constanza de la Vega, y yo soy la fundadora y matriarca del imperio de comunicación y medios más poderoso de toda Europa. Con una sola llamada de estas manos que Arturo acababa de bañar en lodo, yo podía hundir las acciones de su banco, destruir su reputación y borrar su apellido de la faz de la tierra. Y de hecho, eso era exactamente lo que iba a hacer. Sin embargo, mientras me limpiaba el barro de los ojos, me di cuenta de una verdad aplastante. Yo había acudido a esa calle miserable con el mismo propósito que Arturo: humillar a ese vendedor de rosas. Quería ofrecerle una suma obscena de dinero para comprar su dignidad y alejarlo de mi nieta. El enemigo real de mi familia no era la pobreza de aquel hombre viudo, sino la monstruosa soberbia que yo misma había cultivado en mi mundo de cristal. Para que podáis comprender cómo llegué a arrastrarme por el suelo helado de Madrid, despojándome de mis diamantes y de mi inmenso poder, debo retroceder exactamente 2 semanas en el tiempo. Pero justo antes de abrir las puertas de mi pasado y contaros cómo se desató esta tormenta, me gustaría hacer una pequeña y cálida pausa. Vosotros, que me estáis prestando vuestro valioso tiempo hoy, ¿desde qué ciudad o país me estáis escuchando? Déjenme su saludo abajo, en los comentarios. Leer vuestras respuestas será un verdadero privilegio para mí. Y si valoran estas historias que nos enseñan las verdaderas lecciones de la vida, les invito a suscribirse al canal para no perderse el final de este relato. Ahora, regresemos al principio de todo, al frío despacho donde mi imperio comenzó a desmoronarse. Desde el inmenso ventanal de mi despacho, en la planta 40 de mi torre de cristal, Madrid parecía un tablero de ajedrez diminuto. Durante más de 4 décadas yo había movido las piezas a mi antojo. Los políticos temían mis titulares, los empresarios suplicaban mi favor, y en mi mundo, regido por contratos blindados y alianzas estratégicas, no había espacio para la debilidad ni para los cuentos de hadas. Pero aquella tarde, el silencio sepulcral de mi oficina fue destrozado cuando la pesada puerta de caoba se abrió de golpe. Sofía, mi única nieta y la heredera absoluta de todo mi imperio,
entró con los ojos enrojecidos por las lágrimas y una determinación que nunca antes le había visto. Caminó con paso firme hasta mi escritorio y, sin temblar, dejó caer sobre el cristal un anillo de compromiso con un diamante de 5 quilates. El sonido metálico resonó como un disparo. «No voy a casarme con Arturo, abuela», me anunció con la voz quebrada pero firme. «Es un hombre frío, calculador, y me trata como a un simple trofeo para fusionar su banco con nuestra empresa». Yo la miré con la frialdad de un témpano de hielo. Para mí, el amor era una invención de los pobres para justificar su falta de ambición. Le exigí saber por qué estaba arruinando el futuro de nuestra familia. Fue entonces cuando me confesó la verdad que incendió todas mis alarmas. Sofía me dijo que se había enamorado de Gabriel, un simple músico callejero, un viudo sin un céntimo en el banco que tocaba el violonchelo en las plazas de la ciudad. Y lo que más me enfureció fue saber que ese hombre tenía una hija de 6 años con una grave discapacidad en la pierna. Mi mente, entrenada para ver conspiraciones en todas partes, dictó sentencia de inmediato. Le grité a mi nieta que ese hombre era un vulgar cazafortunas, que estaba utilizando la lástima que despertaba a su hija enferma para manipularla y meter las manos en nuestras cuentas bancarias. Sofía me miró con una profunda decepción. Me dijo que yo era la mujer más pobre del mundo porque solo tenía dinero, y salió corriendo de mi despacho. Me quedé sola, respirando con dificultad. Nadie, absolutamente nadie, se burlaba de la familia de la Vega. Si ese miserable mendigo quería dinero, yo misma se lo daría, pero me aseguraría de destruir su imagen frente a mi nieta para siempre. A la mañana siguiente rechacé enviar a mis abogados. Quería ver con mis propios ojos la codicia en el rostro de ese hombre cuando le ofreciera un cheque en blanco. Me encerré en la habitación más remota de mi mansión y abrí un viejo baúl olvidado. Frente al enorme espejo veneciano, comencé a despojarme sistemáticamente de todo mi poder material. Me quité mi reloj Cartier de oro blanco, desabroché el collar de perlas auténticas que adornaba mi cuello. En su lugar, me puse un abrigo de lana apolillado, gris y pesado, que arrastraba por el suelo. Fui hasta el jardín interior, tomé un puñado de tierra húmeda de las macetas y la froté sin piedad sobre mis mejillas y mis manos perfectamente cuidadas. Borré por completo el brillo de las cremas suizas y apagué la luz de la implacable empresaria. El espejo ya no me devolvía el reflejo de doña Constanza. Ahora solo veía a una anciana encorvada, frágil y marcada por la miseria de la calle. Le prohibí a mi chofer que me siguiera. En el bolsillo interior de aquel abrigo roto escondí un fajo de billetes de alta denominación y un micrófono oculto. Iba a desenmascarar a ese impostor y obligarlo a desaparecer de nuestras vidas. Caminé sola por las calles empedradas, sintiendo por primera vez en décadas cómo el viento helado atravesaba mis huesos. Me acerqué lentamente a la esquina donde tocaba Gabriel su violonchelo, ajena al hecho de que ese callejón frío estaba a punto de convertirse en el escenario de la lección más dura de toda mi vida. Mis queridos oyentes, antes de adentrarnos en la tormenta de nieve que cambió mi corazón para siempre, os pido un pequeño favor. Si esta historia está logrando conectar con vuestra alma, os ruego que os suscribáis y dejéis un me gusta para apoyar a este canal aún joven. Vuestro apoyo es la única luz que necesitamos para seguir contando estas historias. Gracias de corazón. El viento cortaba como cuchillas de hielo cuando llegué a la esquina de la Plaza Mayor. Allí estaba él. Gabriel tocaba su viejo violonchelo con los dedos enrojecidos por el frío. Las notas que arrancaba de las cuerdas eran melancólicas,
pero estaban cargadas de una dignidad inquebrantable. A su lado, sentada sobre una caja de madera cubierta con una manta gastada, estaba la pequeña Maya. La niña, de grandes ojos oscuros, tenía la pierna derecha inmovilizada por una pesada férula ortopédica de metal. Fingiendo un tropiezo, me dejé caer a pocos metros de ellos, derramando a propósito la bolsa de botellas vacías que llevaba conmigo. Fue exactamente en ese momento cuando ocurrió el incidente que os relaté al principio. El flamante coche deportivo negro cruzó la calle a toda velocidad y con una maniobra deliberada pasó sobre el profundo charco de la acera. El agua sucia y helada nos empapó por completo. Mi abrigo raído se llenó de barro y el pequeño puesto de rosas de Gabriel quedó completamente arruinado bajo la nieve sucia. El coche frenó de golpe. Arturo, el millonario prometido que mi nieta acababa de rechazar, bajó la ventanilla. Al parecer, él también había estado siguiendo a Gabriel. «Ese es exactamente tu lugar, escoria», gritó Arturo con una sonrisa cargada de prepotencia y sin molestarse siquiera en mirar a la anciana empapada que estaba en el suelo. «Si crees que vas a quedarte con mi prometida y con el dinero de su familia, estás muy equivocado. Los muertos de hambre como tú solo sirven para arrastrarse por el suelo». Tras su humillante discurso, subió el cristal y el coche desapareció rugiendo entre la niebla. Yo esperaba que Gabriel estallara en ira, que maldijera su suerte o que corriera a recoger las rosas destrozadas que representaban su única fuente de ingresos. Pero lo que hizo a continuación desarmó por completo mis prejuicios. Ignorando su mercancía arruinada, Gabriel corrió hacia mí. Abrió rápidamente un viejo paraguas de color amarillo brillante, desgastado pero resistente, y lo colocó sobre mi cabeza para protegerme de los gruesos copos de nieve que empezaban a caer. «Tranquila, señora, no intente levantarse tan rápido», me dijo con una voz sorprendentemente cálida y desprovista de resentimiento. Me ayudó a incorporarme con un cuidado exquisito, como si mis huesos manchados de barro fueran de cristal. Y entonces ocurrió el verdadero milagro. Escuché el sonido metálico de la férula arrastrándose por el pavimento. La pequeña Maya se acercó a nosotros con dificultad. Sus manitas estaban rojas por el frío, pero no dudó un segundo. Se quitó la bufanda de lana verde que llevaba en el cuello, su única protección contra el invierno, y me secó el rostro con una ternura infinita. «No llores, abuela», susurró la niña mirándome a los ojos, ignorando por completo el mal olor de mis harapos. «Ese señor malo ya se fue. Mi papá tiene un paraguas mágico que detiene todas las tormentas. Él nos protegerá». Al sentir el calor de aquellas pequeñas manos sobre mi piel fría, algo se rompió dentro de mi pecho. Un nudo gigante me asfixió la garganta. Yo, la mujer de hierro que nunca mostraba piedad, sentí que una lágrima genuina resbalaba por mi mejilla, mezclándose con el agua sucia de la calle. Sin embargo, mi mente empresarial, envenenada por años de desconfianza, me exigía terminar mi plan. Tenía que comprobar si tanta bondad era real o solo una fachada. Fingiendo torpeza, metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y saqué una pesada cartera de cuero negro que aparentaba haber encontrado en la calle. La abrí frente a Gabriel. Dentro había un cheque al portador, completamente real, firmado y sellado por 100.000 euros. La cantidad suficiente para cambiarle la vida, para operar la pierna de su hija en las mejores clínicas de Europa y no volver a pasar frío jamás. «Hijo mío», le dije con voz temblorosa, actuando mi papel, «encontré esto tirado hace unas calles. Quédate tú con ese dinero. Tómalo, cura a tu pequeña y vete lejos de aquí. Aléjate de esa chica rica y de su horrible mundo de monstruos egoístas». Mantuve la respiración.
Esperaba ver sus ojos brillar con avaricia. Esperaba que arrancara el cheque de mis manos y justificara su codicia diciendo que lo hacía por el bien de su hija. Era la oportunidad perfecta para que él demostrara que todo hombre tiene un precio. Gabriel miró el papel con el abrumador número de ceros. Hubo un silencio pesado, roto solo por el viento aullando entre los edificios. Luego levantó la mirada hacia mí, cerró suavemente la cartera y me la devolvió. «Señora», dijo con una calma que me estremeció el alma, «ese dinero no nos pertenece. Debemos llevarlo a la policía para que encuentren a su dueño». «Pero tu hija lo necesita», le insistí, casi gritando por la desesperación, olvidando por un segundo mi disfraz. «Puedes darle la vida que merece y olvidar a esa mujer». Gabriel acarició la cabeza de su hija. Sonrió con una inmensa tristeza, pero mantuvo la frente en alto. Si yo vendiera mi amor por dinero, ¿qué clase de lección le estaría enseñando a Maya? Le estaría enseñando que las personas son objetos que se pueden comprar. Yo amo a Sofía con mi vida entera, y ningún dinero en este mundo puede comprar a una madre de corazón puro para mi niña. Mi hija quizás camine despacio por culpa de esta férula, pero yo le aseguro, señora, que jamás la enseñaré a caminar de rodillas por dinero. Esas palabras fueron un golpe devastador, un terremoto que demolió el castillo de soberbia en el que yo había vivido encerrada 40 años. Gabriel se quitó su propia chaqueta, me la puso sobre los hombros, me dejó el paraguas amarillo en las manos y, cargando a su hija en brazos, se marchó bajo la nieve con una dignidad que ningún multimillonario podría jamás comprar. Me quedé sola bajo aquel viejo paraguas brillante. Lloré amargamente, no de frío, sino de vergüenza. Esa noche decidí que iba a recuperar el alma que había perdido, y la purga iba a comenzar frente a todo el país. 3 días después de aquella tormenta silenciosa en mi alma, el inmenso salón del Teatro Real de Madrid brillaba con el fulgor de 1000 estrellas. Era la noche más esperada por la alta sociedad, la gala anual de los premios a la excelencia empresarial, un evento transmitido en directo por todas mis cadenas de televisión. Las cámaras destellaban y las copas de cristal tallado chocaban en brindis hipócritas. En primera fila, luciendo un smoking hecho a medida y una sonrisa depredadora, estaba Arturo. Estaba absolutamente seguro de que esa noche yo lo llamaría al escenario para entregarle el galardón al líder del año, sellando así la alianza definitiva entre su banco y mi imperio. A pocos metros de él, pálida y con la mirada vacía, estaba mi nieta Sofía, obligada a asistir por protocolo familiar. Cuando el reloj marcó las 10 en punto, la música sinfónica alcanzó su clímax y las luces del teatro se apagaron de golpe. El murmullo de los 1000 invitados se transformó en un silencio expectante. El reflector principal cortó la oscuridad, apuntando directamente al centro del escenario. Fui yo, doña Constanza, quien dio el primer paso bajo la cegadora luz blanca. Llevaba un majestuoso vestido de seda negra de alta costura, pero lo que dejó a todo el auditorio completamente petrificado, conteniendo la respiración, fue lo que llevaba en mi mano derecha. No era un bolso de diseñador ni un discurso escrito en papel. Como si fuera un cetro de poder, sostenía firmemente el viejo paraguas amarillo, desgastado y aún manchado con el barro seco de la calle. Caminé con paso implacable hasta el atril. Vi cómo la sonrisa de Arturo se congelaba en su rostro, transformándose lentamente en una máscara de confusión y terror al reconocer el objeto.
Tomé el micrófono. Mi voz resonó fría, nítida y cortante en cada rincón del teatro y en millones de hogares que nos veían en directo. Esta noche, comencé clavando mis ojos directamente en Arturo, íbamos a premiar la excelencia, pero he aprendido, de la forma más amarga posible, que un traje de 10.000 euros no puede ocultar un alma barata y miserable. Levanté la mano y las pantallas gigantes que cubrían el fondo del escenario cobraron vida. No proyectaron gráficos financieros, proyectaron las grabaciones en alta definición de las cámaras de seguridad de tráfico que mis influencias habían logrado recuperar. Ante la mirada atónita de la élite del país, el video mostró con brutal claridad cómo el reluciente coche de Arturo aceleraba a propósito para empapar de lodo a un vendedor de rosas, a una niña pequeña con muletas y a una anciana indefensa. El audio, amplificado por los altavoces, reprodujo sus insultos clasistas haciendo eco en la lujosa sala. Los flashes de la prensa estallaron como una tormenta de relámpagos. El escándalo era absoluto. «Esa anciana a la que llamaste basura, Arturo», dije bajando del escenario y deteniéndome justo frente a su asiento, era yo. Él intentó ponerse en pie, balbuceando, sudando frío, temblando de pies a cabeza. «Doña Constanza, le juro que no lo sabía. Pensé que era una mendiga». Ese es exactamente el problema. Lo interrumpí con un tono que hizo temblar las copas de las mesas. Creíste que el respeto solo se le debe a quienes tienen poder para destruirte. Pues bien, yo lo tengo. Acomodé el viejo paraguas amarillo en mi mano y pronuncié la sentencia final ante todo el país. Desde este mismo instante, el Grupo de la Vega retira la totalidad de sus fondos de tu banco. Quedas vetado de cualquier negocio con nosotros y, por supuesto, mi nieta jamás llevará tu apellido. Recoge tu soberbia y lárgate de mi evento ahora mismo». Derrotado, humillado ante las cámaras y repudiado por la misma élite a la que tanto adoraba, Arturo salió huyendo del salón bajo los abucheos de la prensa. La justicia poética se había cumplido. El silencio que siguió a la humillante salida de Arturo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie en aquel inmenso salón se atrevía a pronunciar una sola palabra. Di la espalda a la alta sociedad, a los flashes y a las cámaras, y me giré hacia el rincón más oscuro del palco lateral. Allí, asustados y confundidos, observaban Gabriel y su pequeña hija Maya, a quienes yo había mandado traer en secreto esa misma tarde. Sofía, mi nieta, soltó un grito ahogado y corrió hacia ellos, abrazando a Gabriel con lágrimas en los ojos. Bajé lentamente las escaleras del escenario, me acerqué a ellos y frente a todas las cámaras del país hice algo que doña Constanza jamás había hecho en 70 años de vida. Me arrodillé en el suelo, justo a la altura de la pequeña Maya. «Fui yo quien os juzgó mal», confesé públicamente, con la voz quebrada pero llena de paz. Creí que mi inmensa riqueza me obligaba a proteger a mi familia de los que menos tienen, pero fuisteis vosotros, en la peor de las tormentas, quienes me enseñasteis que la verdadera miseria es la del alma. Miré a Gabriel a los ojos y le tendí la mano. «Tú no necesitas mi dinero, hijo mío, porque tienes una dignidad que no se puede comprar. Pero si me lo permites, me gustaría ser la abuela que esta pequeña heroína merece». El teatro entero estalló en aplausos ensordecedores. Maya me abrazó por el cuello y por primera vez en toda mi vida sentí que mi corazón estaba verdaderamente a salvo. Hoy, varios meses después de aquella noche inolvidable, mi mansión ha cambiado. Ya no es un palacio frío y calculador. Está llena de luz, de vida y de las notas del violonchelo de Gabriel.
He mandado enmarcar en cristal aquel humilde paraguas amarillo y lo he colgado en la pared principal de mi despacho, justo por encima de todos mis premios y títulos de propiedad. Me recuerda cada día que el escudo más poderoso del mundo no se forja con oro, sino con el hilo invisible de la compasión humana. Y así termina mi historia, mis queridos oyentes. Si este relato sobre las segundas oportunidades y el verdadero valor de las personas ha tocado vuestro corazón, os invito de todo corazón a regalarme un me gusta, a dejar vuestras reflexiones en los comentarios y a suscribirnos a nuestro canal Ecos del Silencio. Que la vida os devuelva multiplicada toda la bondad que dais a los demás. Por último, queremos informaros con total transparencia. El contenido que acabáis de disfrutar, incluyendo el guión, los personajes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción literaria, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.